Sí, doctor. ¿Les sale entonces el anuncio de que estamos grabando? ¿Están viendo mi presentación y escuchan mi audio Sí. correctamente? Sí, Sí, doctor. Excelente. Entonces vamos a hacer la siguiente charla que me tocaba presentarles el día de hoy. Es el manejo de la fibrilación auricular, estrategias invasivas. Trataré de ser lo más resumido posible para que terminemos antes de las 10, ¿ya? Vamos a hablar de este tema. Creo que hoy hemos hablado bastante de fibrilación auricular desde el diagnóstico, ¿ok? Desde el manejo, control de ritmo, anticoagulación, y ahora toca hablar pues del manejo invasivo, ¿no? Cómo se maneja esta arritmia. Y para eso voy a empezar pues con esta presentación. Varón de 46 años, FA paroxística, hipertenso, diabético, 3 años de enfermedad, ¿ok? Refiere palpitaciones taquicárdicas, toma propafenona, metoprolol, rivaroxaban. Este es uno de los episodios que se documentó en FA. Y bueno, pues tiene un Holter que se le hizo meses atrás en ritmo sinusal y también episodios de FA paroxística, ¿no? La más larga de 10 minutos. Las imágenes muestran que la FEBI está conservada, que el volumen está normal, no hay trombos. Hicieron una tomografía, vieron que la anatomía de las venas pulmonares era normal. Entonces la pregunta es, ¿qué manejo sugieren en este paciente? Paciente que toma propafenona 150 cada 8, metoprolol 25, rivaroxaban. ¿Qué manejo sugieren? ¿Alguien quiere opinar, por favor? A ver, Cristian Sucasaca, ¿qué sugieres a tu paciente? ¿Está presente Cristian? ¿Está presente Cristian? A ver, chicos, por favor, alguien que opine. Gonzalo Rodríguez, ¿qué opinas? Ablación, doctor. Ablación, perfecto. ¿Alguna otra opinión? A ver, el que levantó la mano, ¿qué opina? Tiene 46 años, FA paroxística, toma propafenona, metoprolol y rivaroxaban. Aumentamos metoprolol mejor, a 50 cada 24. No, debería ir a ablación porque, bueno, es joven y aparte hemos entendido que a pesar de la terapia antirrítmica, bueno, tiene una arritmia recurrente o refractaria, mejor dicho, al tratamiento. Entonces, Excelente, según la guía, excelente. ujú, Ya has como dicho todos los recomendación, elementos, ¿no? Fundamentales. Sintomático, refractario a terapia antiarrítmica, ¿qué más? Pues hoy vamos a hablar de esto, pues, ¿no? En líneas generales, que la FA actualmente es una epidemia. Casi el 2% de la población general tiene este problema y evidentemente va en relación con la edad. A mayor edad, mayor prevalencia de esta arritmia. Y en nuestra región, de 600 a casi 700 personas por cada 100.000 habitantes tienen esta enfermedad en nuestra región. Y por lo tanto es una enfermedad que está muy, muy relacionada con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, en especial a partir de los 60 años, ¿no? Para adelante, empieza a aumentar de manera significativa este riesgo. Y en este sentido, la fibrilación auricular tiene diferentes mecanismos. La fisiopatología de la fibrilación auricular tiene diferentes mecanismos, ¿no? Uno, pues, el más reconocido es la presencia de focos o triggers que se encuentran dentro de las venas pulmonares, ¿no? En los cuales al ser disparados y al pasar en una estructura o un tejido que ya tiene un sustrato bien definido, incluso al pasar sobre un corazón estructuralmente sano, al pasar de las venas pulmonares, ¿no? A la aurícula, ¿no? Existen pues fibras miocárdicas de distribución bastante compleja. Se habla de que esta distribución compleja de las fibras musculares miocárdicas en el ostium de las venas pulmonares es uno de los factores que gatilla el desarrollo de fibrilación auricular. Y se sostiene en especial si hay sustrato arrítmico en la misma aurícula izquierda, ¿no? Evidentemente esto se va a ver incluso asociado a otros factores como la presencia de alteraciones, ¿no? En los plexos ganglionares o algunos otros mecanismos ya que empiezan a ser mucho más complejos como la presencia de sustratos propios en la misma aurícula izquierda, como la presencia de circuitos de microreentrada complejas como los rotores, ¿ok? Bueno, hoy hablaremos de estrategias de manejo de la fibrilación auricular.
Y este tema yo lo hemos revisado en el primer seminario. ¿Qué es mejor, control del ritmo versus control de frecuencia? ¿No? Esta comparación, como se hacía antes, como el estudio AFIR, el estudio RACE, pues evidentemente se hicieron comparaciones, ¿no? De estas dos estrategias, pero entre fármacos. Entonces, al comparar los fármacos, pues para control de ritmo versus control de frecuencia, evidentemente no había diferencia. Pero ese beneficio del control de ritmo se postula que muchas veces fue atenuado y reducido, ¿no? Debido a que los que usaban antiarrítmicos evidentemente tenían mayor riesgo de eventos adversos, incluso pues de arritmias malignas, como ustedes pueden ver, ¿no? Evidentemente lo que causaba pues una caída en el beneficio de mantener al paciente en ritmo sinusal por estos efectos adversos más complejos. Ya su compañera les habló de la estrategia temprana de control del ritmo, que es lo que ahora las guías promueven. Hay que promover una estrategia de control del ritmo, pero temprana, en especial si el paciente tiene menos de 12 meses, si es sintomático, ¿no? Y tiene algún impacto clínico en su condición clínica. Evidentemente, la estrategia temprana de control del ritmo versus una estrategia habitual que suele ser control de frecuencia y control de ritmo si es que este genera molestias, pues el estudio AFNet 4 ha demostrado que hay un impacto positivo, ¿no? Cuando se compara una estrategia temprana de control de ritmo con ablación o antiarrítmicos versus una estrategia convencional. Este es un estudio bastante interesante, incluyó a una población mayor o población, pues, de repente que no era tan mayor, pero tenía criterios de alto riesgo para eventos embólicos. En este estudio, todos los pacientes estaban anticoagulados, como bien se les ha demostrado, pero pues uno fue a una estrategia temprana de control del ritmo y otro fue a una estrategia estándar de control de frecuencia. Y esto es lo interesante. Miren ustedes, el endpoint de eventos cardiovasculares mayores fue mayor en el grupo de los que siguieron control usual, y los de control de ritmo tuvo una menor tasa de eventos cardiovasculares. Es por esa razón que este estudio demuestra que una estrategia de control de ritmo reduce las complicaciones cardiovasculares, como stroke y enfermedad o muerte cardiovascular, ¿no? Es en base a estos estudios que se está promoviendo justamente nuevamente la estrategia del control del ritmo, pero ya con nuevas estrategias, evidentemente, que no expongan a los pacientes a fármacos o a sustancias que generen eventos adversos mayores o no deseados como lo hacen los antiarrítmicos. Y el otro aspecto es de que los antiarrítmicos, pues lamentablemente no tienen una buena eficacia. En promedio, menos del 50% en el seguimiento a largo plazo. Incluso propafenona, amiodarona. La eficacia no es buena. El problema es de que incluso en el tiempo, a pesar de las recurrencias, se empiezan a dar eventos adversos como ustedes ya lo han visto y lo conocen. Muchas veces los eventos adversos que están viendo que es un porcentaje importante no lo notamos, claro, porque el paciente se muere súbitamente en su casa y creemos pues que fue, bueno, un infarto, se murió de infarto, listo. Tenía muchas comorbilidades y le dio un infarto fulminante y se murió. En los estudios, en los procedimientos que hacemos, ese 0.1% pues llama mucho la atención porque pues uno hoy vio al paciente que entró bien y se murió, pero el porcentaje es extremadamente bajo en comparación a este 5 o 7% de eventos adversos que generan los fármacos, que muchas veces es imperceptible porque no hacemos el seguimiento, ¿ok? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Otras estrategias son la cardioversión eléctrica, muy buena en su fase aguda. Cuando cardiovertimos un paciente, la eficacia es más del 90%. El problema es de que al año y a los 2 años, pues hacen recurrencia, vuelven a hacer FA en una tasa extremadamente alta. Y es por eso que buscamos otras estrategias que ayuden justamente a mantener al paciente en ritmo sinusal. Y uno de ellos es la ablación de la fibrilación auricular. Y para ello, pues se ha buscado estudios, ¿no?, randomizados que demuestren justamente pues la eficacia de esta estrategia invasiva. Acá el estudio Cabana Trial justamente evaluó si es que la ablación, ¿no?, de la fibrilación auricular comparada con el grupo de pacientes que solamente recibieron terapia farmacológica tenía algún impacto en puntos duros como muerte, stroke, sangrado, arresto cardíaco. Pues evidentemente no se demostró eso. No hay un impacto en esos aspectos. La ablación de la fibrilación auricular, ¿qué es lo que demuestra? En este estudio también y en todos los estudios, es que mantienen al paciente libre de eventos arrítmicos y evidentemente ayudando a mejorar la sintomatología, la carga rítmica y no obviamente impactando en reducir mortalidad ni stroke. Es por esa razón que cuando a un paciente lo llevamos a una ablación de fibrilación auricular, la expectativa es dejar de tomar los antiarrítmicos, pero para nada
suspender la anticoagulación si tiene indicación de mantenerlo, ¿ok? Es por eso que buscamos eso con la ablación. Acá hay otros estudios, como el estudio Casteleyev, que seguro mañana en el seminario lo van a hablar más al detalle. Pues acá mostramos que la eficacia de la ablación comparado con fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues es positiva. Es más favorable en el grupo de pacientes que fueron a ablación. Lo interesante es de que impactamos no solamente en sintomatología, sino también en mortalidad por todas las causas y hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca, ayudando a una reversión del remodelamiento inverso del ventrículo izquierdo, mejorando la fracción de eyección. Y esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿por qué? Porque la ablación del FA en este grupo de pacientes con FA impacta no solamente mejorando síntomas, sino también mortalidad y hospitalización por falla cardíaca. Entonces hay un grupo, falla cardíaca, en donde la ablación del FA sí impacta en la mortalidad, lo que no hace en la población general que no tiene falla cardíaca. Qué interesante. En base a toda esta información, pues acá tenemos las indicaciones de ablación de fibrilación auricular, en este caso, como terapia de segunda línea. ¿En qué caso? Bueno, está recomendada en pacientes con FA, sea paroxístico persistente, sintomáticos, y ahí está la palabra clave, ¿eh? Sintomáticos, que sean refractarios intolerantes a drogas antiarrítmicas, sea clase 1C o clase 3, para mejorar la sintomatología recurrente asociada a esta arritmia. Clase 1, ¿no? Nivel de evidencia A. Pero también debe ser considerado en aquellos pacientes que son sintomáticos o refractarios a betabloqueadores, ¿correcto? Normalmente, ¿cuál es nuestro accionar? Bueno, si no responde a bisoprolol, paso 2 es antiarrítmico. Tengo que darle pues su propafenona, su dronedarona o su amiodarona, que no es lo recomendado en un corazón estructuralmente sano. Si su paciente ya es refractario intolerante al beta bloqueador, considere la ablación como una estrategia de terapia segunda línea y no escale antiarrítmicos para recién considerar la ablación. ¿Ok? Conceptos muy interesantes en el cual se plantea la ablación de fibrilación auricular como terapia segunda línea. Paroxística persistente, no importa, es igual la evidencia. Lo importante es que sea sintomático. A cualquiera de los fármacos ya ustedes deben considerar la ablación como terapia de segunda línea. Pero este es un manejo un poquito pasivo, ¿no? O sea, si mi paciente recién va a responder, es refractario a los antiarrítmicos, recién voy a pensar en una ablación. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, como ya comentaron en el seminario inicial, es una enfermedad, es un continuo. Es una enfermedad que evoluciona, que progresa. ¿Vamos a dejar que la enfermedad evolucione en el tiempo para que recién yo tome acciones? ¿O puedo buscar alguna estrategia que, si actúo tempranamente, como en una FA paroxística, ayudaría a detener la evolución de la enfermedad? No a curarla, ojo, ¿eh? La ablación del FA no pretende curar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad progresiva, pero sí, la ablación del FA puede detener la evolución de esta enfermedad, puede detener el desarrollo de sustrato rítmico y de esa manera pues poder detener esta atriopatía que causa por sí sola la misma fibrilación auricular. Entonces, ante ese aspecto, ¿podemos considerar a la ablación de la fibrilación auricular como una terapia de primera línea? Por supuesto que sí, ¿correcto? Y para ello han aparecido estudios, ¿no? En donde se indica que puede usted considerar la ablación del FA como una terapia de primera línea para el control de ritmo en pacientes seleccionados, especialmente si son sintomáticos recurrentes y que pues ya en este año van 2, 3 episodios y no tienen asociado cardiopatía estructural importante, es una persona menor de 60 años, considere él en este grupo de pacientes con FA paroxística esta posibilidad, plantear la ablación de la fibrilación auricular como terapia de primera línea y no pues dejar al paciente que se someta a los fármacos y a los años, después de haber probado con 5 o 6 fármacos, recién pensar en la ablación del FA. ¿Ok? Entonces, ¿la evidencia nos está dando nuevos respaldos en ese aspecto? Claro que sí. Y hay estudios que justamente pues evalúan ese aspecto, como el estudio RAF1, el MANTRA y el RAF2, ¿no? En un metaanálisis justamente evalúan ese aspecto. Y en donde pues se evidencia que el seguimiento a 2 años se ve que hay una reducción del riesgo de recurrencia de fibrilación auricular, especialmente sintomática. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver pues no solamente a 2 años, sino también en el seguimiento a 5 años, donde podemos ver que hay una reducción de la recurrencia de la carga rítmica de FA, tanto sintomática como asintomática. Por lo tanto,
La evidencia actual en las últimas guías, justo la que salió en diciembre, le da más fuerza a considerar la ablación de FA como terapia en primera línea, pero siempre en grupos seleccionados. Personas de edad no muy avanzada, ¿correcto? Menores de 60 es ideal, y que no tengan cardiopatía estructural o otras comorbilidades. En ese grupo de pacientes, esta opción es muy interesante porque impacta positivamente en reducir la carga rítmica y también en detener la progresión de la enfermedad, que es lo que buscamos, ¿no? Este otro escenario es muy interesante y muy bonito. A ver, ¿qué les parece el electrocardiograma? Por favor, necesito voluntarios. Necesito voluntarios, por favor, ¿quieren que los llamen? Quiero que mis alumnos sean activos, ¿ah? Doc, buenas noches. A ver, ¿quién quiere participar? Porque yo estoy acá con la presentación y no veo quién está ahí al otro lado. Adelante, participen, por Doc, favor. Doc, Adelante. buenas. Es una taquiarritmia QRS angosto, de RR irregular. Aparentemente no se ve la onda P y hay una pausa luego de una TENI. Una pausa de Excelente. ¿Cómo cuánto se era. llama este síndrome o esta patología? Una FA, Doc. ¿Perdón? Una FA, Doc. No, claro, pero tiene un nombre propio. Yo sé que hay una Ah, FA y una pausa y el ritmo sinusal. mm, A ver, ¿quién quiere participar? Por no, favor, hablen porque Creo yo que no... era síndrome Tachy-Brady, ¿no? Y Brady, enfermedad de nodo, Doc. Excelente, acaban de dar un diagnóstico importante. Acá hay una enfermedad del nodo en forma de síndrome Tachy-Brady, ¿correcto? ¿Cuál es el tratamiento? ¿De qué les han dicho sus maestros? A ver, ya tienen 3 años, muchachos. Ya el próximo mes creo que ya van a ser cardiólogos. A ver, necesito 3 voluntarios para poder avanzar. Si no, acá se queda la presentación, ¿ah? Vamos. Doc, para ese tratamiento sería ablación ¿Ablación? de la FA. Ablación del FA, pero el paciente se ha sincopiado hace 3 días. Colocación de Otra, marcapasos. que marcapasos. Marcapasos. Claro. Muy bien, excelente. Listo, entonces ya escuché como 6 que dicen implante marcapasos y uno ha dicho ablación de FA. Muy bien. Miren qué es lo que dice la evidencia en la actualidad. Pues acá hay varios escenarios, ¿no? Implantarle un marcapaso y darle drogas antiarrítmicas, ¿correcto? Es lo que la mayoría piensa. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Pero acá les traigo otra opción. ¿Qué pasaría si es que planteamos otro tipo de escenarios, como hacerle la ablación de la fibrilación auricular? Miren ustedes que el problema es después de la FA hace pausas. Si ustedes demuestran ese hecho, tratando la FA, ya no tienen que darle antiarrítmicos al paciente y pueden ustedes ayudar a justamente considerar en este grupo de pacientes con síndrome Tachy-Brady, en donde hay una FA que se sigue de una pausa, considerar la ablación de la FA como una terapia de primera línea. Así, la guía lo dice, que debe de considerar esta estrategia de la ablación del FA como estrategia para evitar justamente eso, implantarle un marcapasos a sus pacientes con síndrome Tachy-Brady, FA seguido de una pausa. Clase de recomendación 2A, nivel de evidencia C. Este es uno de los escenarios que nosotros, pues, en INCOR priorizamos. Y pacientes con este tipo de hallazgos, pues, los sometemos a ablación para así evitar justamente implantarle un marcapasos. Pero en todos los pacientes, oye, doctor, mi abuelita tiene 89 años y ha hecho esto. ¿Le hacemos ablación mañana? No, pues, no en todos los pacientes vamos a considerar este tipo de escenarios. ¿En qué grupo de pacientes lo consideramos? Bueno, primero miren ustedes. Acá hay estudios que evalúan retrospectivos, que justamente un estudio unicéntrico que evalúa pues el manejo del FA asociada a pausas sintomáticas. Acá se sometieron a los pacientes a 2 escenarios, ¿no? En lo que el concepto se maneja. Un grupo que fue de ablación y otro que fue pues al implante de marcapasos con drogas antiarrítmicas, ¿no? ¿No? Este es el grupo pues que fue ablación, ¿no? En donde 43 pacientes, comparado con el grupo de marcapasos que eran 57, el promedio de este grupo de pacientes pues era de 65 años, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? El seguimiento que hicieron en este caso fue de 20 meses más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces, la sobrevida libre de recurrencia fibrilación auricular se vio que obviamente en el grupo que iba pues a ablación era mucho más alto, 84% en comparación a los que usaron marcapasos y se quedaron con sus antiarrítmicos. Era muy bajito los que no hacían recurrencia, ¿ok? Y durante el seguimiento, este grupo de pacientes que fue solo a ablación
y no está con antiarrítmicos, ¿correcto? 5% necesitaron que se les implante marcapasos. 95% de sus pacientes, que no eran muy viejitos, ojo, 70 años para abajo, pues un 95% se libró del marcapaso en un seguimiento. Y esto lo estamos viendo en varios estudios, ¿ok? 5 a 10% de los pacientes se liberan fueron a marcapaso, entre 90 y 95% de los pacientes que se someten a ablación en un síndrome Tachy-Brady se liberan de la necesidad de implantar su marcapaso en el seguimiento. Pero ojo, como les decía, pacientes no muy mayores, menores de 70 años, ¿ok? Entonces, en pacientes menores de 70 años con síndrome Tachy-Brady, FA seguida de pausas, en la actualidad nosotros hacemos ablación de la FA y en el seguimiento clínico definiremos si realmente el paciente necesita de un marcapasos de verdad. ¿Por qué? Porque incluso se muestra que cuando ablacionamos la fibrilación auricular, ayudamos a la reversión del remodelamiento del nodo sinusal. De esa manera, esa disfunción sinusal se revierte. Y es por esa razón que justamente se evita el uso de marcapasos y evidentemente porque lo dejamos libre de antiarrítmico, ¿no? Muy bien. ¿En qué otros escenarios? Pues en escenarios en donde el paciente, pues queremos, tiene una FA con respuesta rápida y disfunción sistólica del VI, en donde sospechamos que esta caída de la FEBI está asociada a esta taquicardia. Por lo tanto, ante una sospecha de una taquicardiomiopatia por una FA con respuesta alta y FEBI reducida, pues hay que hacerle la ablación, ¿ok? Porque por ahí está la solución, ¿no? Y como comentamos, falla cardíaca y FEBI reducida, la posibilidad de una ablación es interesante. ¿Por qué? Porque no solamente mejoramos síntomas, sino también sobrevida, y eso es fundamental en falla cardíaca. ¿Ok? Hoy vamos a hablar entonces de el procedimiento como tal, del aislamiento de las venas pulmonares. ¿Cómo hacemos este procedimiento? ¿Por qué decidimos hacer aislamiento de venas pulmonares en ablación de fibrilación auricular? Gracias a este maestro, Michel Heisager. Y él es fundamental en la historia de la electrofisiología, ¿correcto? El doctor Heisager ha impactado en el manejo de la fibrilación auricular y otras taquiarritmias muy interesantes a nivel mundial. Pocos lo conocen, ¿no? ¿Conocen a Heisager? No, doc. Pues recuerden este nombre. No, doctor. Recuerden este nombre. Esta persona ha impactado mucho en la historia de la electrofisiología. Él ha impactado en manejo de FA, fibrilación ventricular, arritmias ventriculares, ¿no? El día a día que vivimos, ¿ok? Muchas veces nos recordamos más bien de nombres que han descubierto canalopatías que son raras para nosotros y no nos preocupamos de estas personas que han cambiado la historia de una enfermedad que es endémica en nuestra historia, ¿ok? Michel Heisager, entonces, ¿qué demostró en el año 98? Que los pacientes con fibrilación auricular, cuando investigó con un estudio electrofisiológico, el trigger, el desencadenante de esta enfermedad se encontraba en las venas pulmonares, en un porcentaje muy importante, 94% de los pacientes que degeneraban en FA, el origen estaba en las venas pulmonares. Antes del 98 no se sabía eso, ¿ok? Y eso fue fundamental, porque a partir de eso empezaron a cauterizar en ese puntito. Pero se dieron cuenta que no alcanzaba, pues aislando justamente en ese puntito. Fue necesario entonces, ¿qué? Separar eléctricamente las 4 venas pulmonares, donde se confinaba el 94% de los triggers de fibrilación auricular, y de esa manera alcanzábamos pues a cambiar la historia de esta enfermedad que hasta ese momento no había cómo. ¿Ok? El objetivo entonces de la ablación de la fibrilación auricular es reducir mortalidad, es reducir stroke en personas sin falla cardíaca. No. El objetivo es prevenir la recurrencia de FA, eliminando los desencadenantes y modificando el sustrato arrítmico, como acá les estoy mostrando, ¿ok? Entonces, eso es lo que buscamos. Miren ustedes, acá tenemos una vista posterior de la aurícula izquierda y vemos cómo las venas pulmonares se insertan hacia la pared posterior de la aurícula izquierda. El objetivo es separar eléctricamente, cauterizar a nivel de la región antral de las 4 venas pulmonares y separarlas eléctricamente de la aurícula izquierda, ¿ok? Eso es lo que buscamos nosotros con la ablación o el aislamiento, bueno, la ablación de la fibrilación auricular. ¿Cómo lo hacemos? Radiofrecuencia. Miren ustedes, el trigger está confinado en las venas pulmonares y cuando hacemos la ablación punto a punto con radiofrecuencia, logramos separar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Otras estrategias, crioablación también, pero recuerden que la crioablación generalmente se confina en aislar las venas pulmonares. Cuando el trigger está afuera,
se ha intentado ver que hay una solución, pero a veces es un problema, ¿ok? ¿Qué más tenemos en la actualidad? Campo pulsado, una forma de energía eléctrica en la cual la cauterización es muy selectiva en el miocardiocito del tejido auricular, ¿no? Evitando pues perforaciones o daños adyacentes a estructuras como el esófago. Entonces, nuestro objetivo es separar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, hacer que la electricidad o los impulsos eléctricos que salen de las venas pulmonares no pasen a la aurícula izquierda y viceversa. O sea, nosotros al final del procedimiento buscamos conseguir un bloqueo de entrada y de salida. Eso es lo que buscamos en la ablación. Y esto tiene su historia. La cirugía de Mace, como una de sus compañeras lo comentó, como una estrategia de hacer líneas de ablación, ¿no? Pared posterior, venas pulmonares, orejuela, aurícula derecha, hacían todo un enredo ahí, ¿no? Los cirujanos cuando hacían otras cirugías. Pues la eficacia es interesante porque haces una serie de cauterizaciones por todos lados, ¿no? Porque el concepto no está muy bien definido, muy bien preciso. Ya con la llegada de Michel Heitzager, evidentemente, se empezaron a aislar los triggers, pero se vio de que aislando los triggers no era posible controlar este problema y se entendió que era el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares la que evidentemente tenía un mayor impacto. Es a partir del año 2000 donde empezamos a hacer ablación de FA, pero ya no con fluoroscopía, sino también ayudado de tecnologías como el mapeo 3D, ayudado luego con nuevas tecnologías como el eco intracardíaco, y en la actualidad con equipos que tienen, pues, o catéteres que tienen fuerza de contacto, mayor facilidad de mapeo dentro de la aurícula izquierda, lo que permitió pues que el aislamiento de las venas pulmonares se convierta en un procedimiento muy práctico y sencillo de realizar. ¿Ok? Entonces, para poder realizar este procedimiento yo tengo que preparar a mi paciente. Y la preparación del paciente pues implica elegir al paciente adecuado. Tengo que definir y identificar que mi paciente tiene una clara indicación de este procedimiento. Tengo que hacer una consejería adecuada. El paciente tiene que conocer los riesgos y beneficios de esta intervención y qué es lo que realmente le voy a ofrecer. El paciente tiene que saber que para su procedimiento tiene que estar anticoagulado, independientemente del score Shattuck. Y 3 meses después, en el periodo de sedamiento, tiene que mantener la anticoagulación independientemente del score Shattuck. Pasado ese periodo, evaluaremos según el score Shattuck si debe mantenerlo o no. La ablación del FA no busca suspender la anticoagulación, pero en el periprocedimiento debo de anticoagular al paciente. Los antiarrítmicos se deben de suspender antes del procedimiento, reiniciar después de la ablación por 2-3 meses en el periodo de sedamiento y posteriormente, pues, si es que el impacto clínico ha sido positivo, suspenderlo, porque ese es el objetivo principal del procedimiento, dejarlo libre de medicación. Damos protectores gástricos, omeprazol, sucralfato en el postprocedimiento. Para poder prepararme bien en este procedimiento, ideal conocer la anatomía sobre la cual voy a hacer mi intervención, una tomografía con reconstrucción 3D, una ecografía transesofágica para ver que no haya trombos y poder realizar mi procedimiento sin ningún problema. Si hay trombos, evidentemente se suspende el procedimiento, no puedo hacer la ablación, ya tendremos que dar un esquema de anticoagulación y tiempo después reevaluar el caso, ¿ok? La anticoagulación en este tipo de procedimientos no debe de suspenderse. Se suspende el día anterior y se reinicia 6 horas después del procedimiento como máximo. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros en este tipo de intervenciones, ¿no? Muy bien, para hacer este procedimiento se requiere hacer en un centro de alta complejidad, donde tenga su sala hemodinámica, equipo quirúrgico y todo lo demás, y la tecnología adecuada para hacer este tipo de intervención. Uno de los principales retos es, en este procedimiento, hacer la punción transeptal, ¿no? Nosotros hacemos en la actualidad, antes hacíamos 2, ahora hacemos solo una punción transeptal, nos guiamos por fluoroscopía, en la actualidad ya nos guiamos únicamente por eco intracardíaco, porque nuestra política es hacer 0 fluoroscopía, y estamos en esa línea, ¿correcto? Luego ingresamos el catéter, el pentarrey, para hacer la reconstrucción anatómica tridimensional. Y en este camino de hacer 0 fluoroscopía nos ayudamos de nuevas tecnologías, como el eco intracardíaco, que es una herramienta que nos ayuda justamente a mirar el corazón por dentro. Es una sonda, es un catéter, que en su punta tiene pues esto, ¿no? Cristales piezoeléctricos que nos permite ver qué es lo que está pasando, pero desde dentro del corazón. Este es un catéter deflectable que lo ingresamos por el acceso femoral, ¿no? Y luego lo subimos, miren ustedes, a la aurícula derecha, y desde ahí empezamos a ver la anatomía cardíaca. Nosotros vemos cómo está acá la anatomía cardíaca. Cuando hacemos más horario,
nos acercamos pues a los lugares donde vamos a hacer la punción transeptal, el septum intraauricular. Cuando nos vamos más horario, nos vamos pues a donde están las venas pulmonares, y así hacemos un seguimiento, ¿no? Y guiamos nuestro procedimiento en tiempo real con este tipo de tecnologías, ¿ok? La punción transeptal, entonces, lo guiamos siempre con imágenes, con eco intracardíaco o ET, para que la seguridad de nuestro acto sea mayor. Y miren ustedes, cuando uno mira esto, pues ya tiene seguridad y puede avanzar su guía, su aguja y luego su guía sin mayor riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos justamente? Buscamos ver el tenting, buscamos ver la aguja, cómo hace el tenting, y luego pues perforamos el septum interauricular. Y así conseguimos ingresar a la aurícula izquierda, haciendo una reconstrucción 3D de la aurícula izquierda y sus venas pulmonares, y de la orejuela, que es una estructura muy sensible de la cual tenemos que cuidarnos mucho. Y para eso, pues, hacemos este proceso, ¿no? Como ustedes pueden ver, en lila es tejido con actividad eléctrica. En rojo es tejido sin actividad eléctrica. Las venas pulmonares, entonces, acá vemos pues la aurícula izquierda, vemos la válvula mitral, la orejuela y las 4 venas pulmonares. Vemos que la actividad eléctrica está recontraconectada entre la aurícula izquierda y las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas. Y eso es lo que nosotros identificamos. Luego definimos los puntos donde vamos a ablacionar, que justamente es en la región antral. Hacemos ablación punto a punto. Miren ustedes cómo esto, este es un caso que hemos hecho hace 2 días. Cómo hacemos la ablación punto a punto, cómo nuestro catéter de ablación ahora está ubicado justamente en la región justamente del Rich, que llamamos nosotros, que es una estructura que está entre la orejuela, que es este agujero, y las venas pulmonares. Estamos aplicando radiofrecuencia, nos ubicamos en el lugar, el vector apunta hacia la orejuela, está en la vena nuestro catéter, y empezamos a aplicar radiofrecuencia. Nuestro catéter, miren ustedes acá arriba, marca 9, 8 gramos de fuerza de contacto, que es idónea. Empezamos a aplicar radiofrecuencia, aplicando un índice de ablación, el cual junta fuerza de contacto, poder, ¿no? Y otros aspectos que justamente permiten hacer de que llegado a cierto punto, en este caso en la parte anterior, cuando lleguemos a 500, pues lograremos el objetivo, el punto de cauterización óptimo e idóneo para esta zona, ¿no? Vamos a llegar a 550 y miren ustedes cómo dejamos de ablacionar, ¿ok? Y para la parte posterior, pues aplicamos menos, 400, que es el índice de ablación. De esa manera conseguimos esto. Punto a punto, aislamos eléctricamente las venas pulmonares, y miren ahora la gran diferencia, ¿no? Miren ustedes cómo hemos hecho la ablación antral circunferencial, cómo hemos separado las venas pulmonares de la aurícula izquierda. ¿Y cómo era antes? Esto, había una continuidad eléctrica entre la aurícula izquierda y venas pulmonares, ¿y cómo es ahora? Separamos eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, ¿ok? El objetivo de cada punto de ablación es de que las lesiones no sean así como ven acá arriba, no transmurales, discontinuas, no. La lesión tiene que ser continua y transmural. Para eso nos guiamos de estos catéteres con fuerza de contacto, con un índice de ablación, que justamente integran estos conceptos que acá vemos: poder, tiempo, fuerza de contacto y estabilidad. Finalmente, conseguimos este aspecto, ¿no? Aislamos eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda y dejamos confinada alguna actividad eléctrica en las venas pulmonares, separadas totalmente de la aurícula izquierda. La eficacia, pues en FA paroxística, 70-80%. Antiarrítmicos, malísima, ¿correcto? En FA persistente, la eficacia es menor, 70-75%, ¿no? Y evidentemente a largo plazo, muchos pacientes incluso, como la enfermedad progresa, pues hay que hacer justamente nuevas ablaciones si es que hay recurrencias, ¿no? Entonces, ¿y por qué los pacientes pueden hacer recurrencia? La principal razón es de que esos puntos de ablación que aplicamos, pues establecen una reconexión, y por esa reconexión nuevamente se generan episodios de fibrilación auricular. Es por eso que en esos escenarios hay que nuevamente mapear esa zona, y si están realmente las venas aisladas, pues probablemente debe haber otro foco que está fuera de la vena pulmonar gatillando la fibrilación auricular, ¿no? Muy bien. Es en ese aspecto que justamente pues planteamos que la eficacia de la ablación en fibrilación auricular es muy buena, muchísimo mejor a la terapia antiarrítmica. Y la seguridad pues va asociada a las complicaciones que pueden asociarse a este tipo de procedimientos. Felizmente es baja, ¿ok? Y estas tasas de complicaciones, que en promedio es de 2.6%, en su gran mayoría son complicaciones no tan importantes como vasculares, las cuales pueden ser tratadas y prevenidas mediante el uso de ecovascular. Las complicaciones que realmente nos deberían de preocupar: muerte,
o complicaciones gravísimas son en un valor bastante bajísimo, 0.06% como una de las posibilidades. ¿Ok? Concluyo con ustedes mi presentación diciendo que la prevalencia e incidencia del FA sigue aumentando. El aislamiento de venas pulmonares es el método más eficaz y seguro para el tratamiento de pacientes con FA sintomática. El mecanismo de recurrencias, ya les comenté, puede deberse a reconexión de esas venas pulmonares que aislamos, y gracias a las nuevas tecnologías hemos aumentado la eficacia y seguridad de la ablación en fibrilación auricular, convirtiéndola pues en una opción terapéutica muy importante para pacientes con FA sintomática, ¿no? Refractarios, antiarrítmicos o incluso como terapia de primera línea en muchos escenarios clínicos. ¿Ok? Muy bien, terminé la presentación. No sé si tienen alguna inquietud o pregunta sobre lo presentado. ¿Están ahí, por favor? Doc, buenas noches. Sí, tengo una duda. Justo estaba comentando sobre cuando hacemos ablación como de segunda línea. Por ejemplo, en este tipo de pacientes ya hemos iniciado antiarrítmicos. ¿Cuánto tiempo después de que hemos utilizado antiarrítmicos y sigue persistiendo con sintomatología y FA, consideraríamos la ablación? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo de esperar para evaluar la eficacia del fármaco? Es tu pregunta en resumen, ¿no? Sí, doc. Ujú. Eso es muy variable. En promedio yo te sugiero que al menos un mes, ¿no? Tampoco, y siempre es importante, Nelson, buscar qué otros factores están gatillando ese FA, ¿no? Porque imagínate, tu paciente está hipertiroideo y no te has dado cuenta. Pues evidentemente, pues, si no identificas ese factor, estamos en problemas. Tu paciente tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, el hombre ronca, pero más que un tren. Si no corriges ese factor, tu paciente seguirá haciendo arritmias. Entonces, el manejo integral de la fibrilación auricular es clave, y pues en un periodo razonable de un mes habrá que ver justamente esos aspectos. Evaluar la eficacia del fármaco, pero a su vez buscar factores que condicionen las recurrencias en este grupo de pacientes. Es fundamental, no solamente porque va a ayudar en tu manejo de la terapia antiarrítmica, sino también cuando llegue el momento de hacer la ablación. Un paciente que tiene condiciones que aumentan la recurrencia, por más buena ablación que le haya hecho, el paciente va a tener una alta probabilidad de hacer una recurrencia temprana, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ok? Giancarlo, cuéntame. Yo tengo una consulta. Mire, como usted ya lo mencionó, los triggers de la fibrilación molecular ya son pocos ya conocidos, pero dentro de ellos también se ha visto que las taquicardias supraventriculares, dentro de ellas la vía accesoria puede condicionar ser un trigger, y también las taquicardias de reentrada intranodal. En ese caso, si tenemos un paciente que tenga documentación de electrocardiográficamente de una fibrilación auricular, pero también de una taquicardia de reentrada intranodal, para hacerle la ablación, digamos, al hacer el estudio electrofisiológico, encuentra usted doble fisiología nodal, ¿iría primeramente por ablacionar la vía lenta o optaría por también hacer la punción transeptal y hacer aislamiento de las venas pulmonares y ablacionar ambas arritmias? Buena pregunta. Pero esa estrategia o esa propuesta lo planteamos en personas jóvenes. Paciente menos de 50 años que va a ir a ablación de FA, antes de hacer cualquier cosa, siempre hacemos estudio electrofisiológico. Recuerda que la FA es una enfermedad que directamente está asociada a la edad. A partir de los 50, 60, esta enfermedad ya empieza a desarrollarse por sí sola, ¿correcto? Entonces, en personas jóvenes, menores de 50, especial menores de 40, no puedes atreverte a estar haciendo ablación de miles de cosas cuando no le has hecho en la sala el estudio electrofisiológico. ¿Recuerdan la clase inicial que hicimos de manejo de taquicardia supraventricular? ¿Cuál es una de las manifestaciones de una taquicardia supraventricular? Giancarlo, tú, responde. Una de las manifestaciones. Sí. Mm, Es un FA. Tu bueno, claro. paciente de 30 años, 20 años llega a emergencia, no tomó alcohol, no tomó energizante ni drogas. De un momento a otro sintió palpitaciones y llegó a la consulta y llegó en FA. ¿Vas a pensar que tu paciente de 25 años tiene una FA, esa que hacen todos los adultos mayores? ¿O crees que hay un trigger, hay algo detrás? No, sí hay un trigger.
hay algo detrás, ¿no? Entonces, en personas jóvenes que tienen fibrilación auricular y por ser recurrentes y refractarios, y nunca he documentado ninguna TPCB, ¿correcto? Y decidí llevarlo a ablación, siempre estudio electrofisiológico. Es una norma, es una ley. Si tú encuentras una vía, un intranodal, pues ablaciónalo y chao. No hay más que hacer. No hay que aislar las venas pulmonares. Y si ¿No? tuviese 65 años, por ejemplo, y En adultos mayores, ahí Ujú. sí, hacemos la ablación del FA. Evidentemente, pues es un paciente en quien pues uno ya va conociendo que esta es una enfermedad propia, pues de adultos mayores, ¿no? Entonces, ahí más allá, por más que tenga una TRIN de repente, ¿no? O sea, no alcanza, ¿no? Para que tú digas que ya por la TRIN solita ya no le voy a hacer la ablación del FA. Ahí es difícil, ¿no? Si tú claramente tienes demostrado que el paciente tiene FA recurrentes, permanentes, pues tienes que hacerle la ablación del FA, porque ya estás con un paciente con sustrato arrítmico bien definido. ¿Ok? Ujú. Como Ok. parte de la evaluación, sí, hacemos un estudio rápido del paciente, ¿no? Pero el hecho de que tenga salto nodal, eso no alcanza, por decirle, ahí le quemo la vía lenta y no le hago ablación de FA, ¿correcto? Tengo que demostrar en el paciente la inducción de una taquicardia que degenere en FA o que es capaz de poder explicar que es el único trigger. Si yo tengo un paciente, ¿me entiendes?, de 30 años, se encuentra una vía, ablaciono la vía y me voy. Si tiene un TRIN, induzco el TRIN, no es que veo la vía lenta, ojo con eso, ¿ah? Si induzco el TRIN, ablaciono la vía lenta y me voy. Pero si veo que hay salto nodal, no alcanza, pues, no alcanza. Caballero, ablación de la FA. El salto nodal por sí solo no alcanza para pretender yo encontrar una justificación de que es por eso, de que un día hará su TRIN y le tengo que ablacionar. El TRIN por si acaso, la vía lenta por si acaso, y ya no le hago nada para la FA. ¿Ok? Pero en adultos mayores, siempre pues vamos de frente a la ablación de la FA. Nosotros siempre hacemos maniobras de estimulación. Y si es que encontramos, ejemplo, una taquicardia auricular que está fuera de las venas pulmonares, pues lo ablacionamos. Algo muy clásico es el flutter. Tenemos muchos pacientes con FA que hacen flutter. Entonces nosotros hacemos el aislamiento de las venas pulmonares y ¡pum! La línea del flutter. Ahí me podrá decir, doctor, entonces hágale solamente la ablación de flutter y después le hará lo del FA. Generalmente no. Hacemos la ablación del FA y luego el flutter, salvo que toda la historia del paciente sea puro flutter y por ahí un episodio aislado de un FA. Podría considerar hacerle la ablación de flutter, ¿no? Ujú. Muy bien. Bien, Gracias. ¿alguna otra pregunta? Doc, buenas noches. Hola. Doc, una consulta. No se ha mencionado ahora en las exposiciones, pero quería aprovechar de que está hablándose de FA. En el caso de las FA post cirugías cardíacas, en el manejo de ritmo versus frecuencia, todos mis pacientes que tengo que salen con FA post cirugía cardíaca debería ir un control de ritmo por lo menos a unos meses para luego controlarlo por consultorio. Y la otra pregunta es la anticoagulación también. Sé que generalmente se indica de acuerdo también al CHAS-VAS. Y la tercera ahí sería si es que este paciente persiste con la FA ya después de la cirugía y continúa después de un año, ¿también estaría indicado la ablación? Bueno, entonces ahí hay varios conceptos interesantes, ¿no? Una FA postquirúrgica, aquella que se va a dar en los primeros 7 días, de preferencia entre los 3 y 5 días post cirugía, ¿ok? Si el paciente no tiene historia de FA previo a la cirugía cardíaca, que es raro, ¿no? Porque generalmente tienen ese dato porque son valvulares, cardiopatías de algún tipo, de alguna condición. En ese grupo de pacientes, básicamente en los que hacen FA paroxística siempre se prefiere el control del ritmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos frente a o también el manejo con beta bloqueadores, es también razonable. Incluso los beta bloqueadores se dan como profiláctico si el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar FA en el postoperatorio, porque esto aumenta la estancia hospitalaria. Bueno, si su paciente hace FA en el tercer, segundo, cuarto, quinto día, pues sí se opta por estrategia de control del ritmo. Ahí muchas veces estamos restringidos y el único fármaco que tenemos a la mano es amiodarona. Pero si hay otra opción para otro antiarrítmico, también lo pueden utilizar. Y en especial si lo pueden combinar con betabloqueadores. ¿Ok?
Y el tratamiento, pues, o la estrategia de control del ritmo con estos antiarrítmicos, si es que es efectiva, pues se puede mantener entre un promedio de 2 a 3 meses en promedio. A veces hasta un poquito más, que sería 6 meses, pero en promedio es 3 meses. ¿Por qué? Porque se supone que la inflamación ya para esa época desapareció. Entonces, la FA postquirúrgica tiene que darse dentro de los primeros 7, máximo, yo diría 7 a 10 días, ¿no? ¿Qué pasaría si el paciente hace una FA después de ese periodo? Pues manéjenlo como una FA común y corriente. Ya no la defina como una FA postquirúrgica, es una FA que apareció en parte de la evolución, ¿correcto? Si el paciente revierte, ¿no? Con el antiarrítmico y a los 2, 3 meses vuelve a hacer FA, manéjenlo como una FA común y corriente, ¿ok? En relación a la anticoagulación, lo mismo. Scott Chasbacks en un paciente con una FA postquirúrgica, hay que hacerlo sí, y según eso anticoagularlo. ¿Cuánto tiempo? 3 a 6 meses. Si en ese periodo te hace episodios de FA que no tienen nada que ver con la cirugía, se acabó. Manéjalo como una FA común y corriente. ¿Había alguna otra pregunta por atender? La ablación, en caso sería, si es que no es considerada FA postquirúrgica. Exacto. Si tu paciente a los 3 meses nuevamente hizo FA, ¿correcto? Entonces es sintomático, está con antiarrítmicos, bueno, ya, uno ya pasó tiempo, ¿no? Salvo que de repente esté haciendo algún cuadro que explique ese FA, sepsis, hipertiroidismo, lo que sea. En ese escenario, pues tienes una causa que corregir y listo. Pero si no hay nada y está solamente, es una FA que ha aparecido nuevamente, pues ahí hay que manejarlo como una FA común y corriente, tanto en el tema de las estrategias de control del ritmo como en el tema de la anticoagulación. ¿Ok? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas o alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor, disculpe, buenas noches, una consulta. Sí, adelante. Sí, básicamente 2 preguntas, ¿no? Eso a raíz de un caso que había tenido. El valor de este diagnóstico de estos nuevos Apple Watch que te detectan F a partir de la 7ª acción, ¿cuál sería su valor diagnóstico? Por ejemplo, tuve un caso de una mujer de 30 años que se detecta en una Apple Watch, supuestamente le informa como FA, se le hace un holter y está en ritmo sinusal todo el trazado, ¿no? Y se le puede catalogar ahí como una FA paroxística a raíz solamente del trazado del Apple Watch. Esa es una pregunta, ¿no? Y considerando que es una FA paroxística, una mujer de 30 años sin remodelado cardíaco, sin dilatación de la aurícula, ni problema valvular, se puede mantener solamente con betabloqueos o usar otro antiarrítmico ahí, teniendo en cuenta que requiere palpitaciones. Y este paciente diría su electrofisiológico y ablación. Bueno, las nuevas herramientas para detección de fibrilación auricular están demostrando ser muy útiles. Y las fibrilaciones auriculares paroxísticas especialmente son un reto para poder detectarlas. El Holter de 24, 48, 72 a veces no alcanza, pues porque la FA se da cada 5 días, cada semana, cada mes. Y evidentemente, pues pretender creer de que el Holter, porque ese día no capturó la FA, el paciente no tiene FA, es incorrecto. Por lo tanto, las nuevas tecnologías sí nos están ayudando muchísimo a detectar el episodio cuando el paciente tiene síntoma, que es la clave de una herramienta que detecta este tipo de enfermedades. La eficacia, la utilidad de estas nuevas tecnologías como los smartwatch, los Apple Watch, son importantes cuando la metodología para este tipo de dispositivos emplea el registro electrocardiográfico del trazado que el paciente nos presenta. No podemos guiarnos en un dispositivo que solamente por fotopletismografía, ¿no? Detecta ondas irregulares y con eso pretende diagnosticar FA. Ese tipo de dispositivos no sirven para diagnóstico de FA. Solamente si el sistema tiene la capacidad de registrar un electrocardiograma y yo como médico puedo interpretarlo correctamente y definir que ahí claramente está un episodio de fibrilación auricular, pues tengo el diagnóstico definido. Entonces, en ese sentido, si yo tengo a la mano el registro electrocardiográfico y veo que ese registro electrocardiográfico es de calidad suficiente para que yo llegue al diagnóstico de FA, ya tengo el diagnóstico. Y en base a la clínica del paciente, a la sintomatología, puedo valorar la utilidad o no de plantear la ablación a un paciente con fibrilación auricular. Y ahí evidentemente, ¿no? Nuevamente caemos, 30 años FA, 2, 3 episodios,
pues la someteré a un estudio electrofisiológico, miraré si es que no hay un trigger joven, y si es que hay un trigger como una vía o una TRIN, pues ablacionaré eso y se acabó. Pero si no hay, evidentemente de repente vamos a tener que considerar la ablación como terapia de primera línea en personas jóvenes, que a veces también se puede dar. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces ya siendo las 10 de la noche, damos por terminado esta presentación. Continuaremos la siguiente semana. Espero que les haya sido muy productivo esta sesión. Lo he visto muy interesante y nutritiva para su desarrollo, pues, y conocimiento en este campo de la cardiología. ¿Ok? Me despido. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.